Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo live. Hoy vamos a hablar sobre las harinas con gluten, harinas sin gluten, cuáles son buenas para prediabéticos y diabéticos tipo 2, es decir, cuáles no suben el azúcar en sangre e incluso va a ser una información muy importante para las personas celíacas y personas que sean intolerantes al gluten. Soy Virginia Vázquez y me especializo en ayudar a prediabéticos y diabéticos tipo 2 a optimizar la salud. En este encuentro, primero voy a aclarar la gran confusión que existe acerca de los tipos de harina y de dónde provienen. Voy a contarte también ventajas y desventajas de los productos con y sin gluten. Y por último, cuáles son las alternativas que puedes usar para evitar todos estos problemas. Empecemos entonces aclarando de dónde son las harinas, de qué son las harinas. Las harinas provienen principalmente de 4 grupos de alimentos. Podría ser harina de cualquier cosa en realidad, pero estas son las que encontrás en todos lados. Como ves en la figura hay harinas de cereales, harinas de raíces o tubérculos, harinas de leguminosas y harinas de frutos secos y semillas. Dentro del primer grupo están las harinas que encontrás por todos lados, que son hechas de cereales. ¿Y cuáles son los cereales? Los cereales son aquellos que vienen de plantas gramíneas, es decir, esas que tienen espigas, como es el caso del trigo, de la avena, del arroz, del maíz, del centeno, el mijo, la cebada, el sorgo, el camut, que es una variedad de trigo, al igual que la espelta y el farro, el tritordium, que es un cruce de trigo y cebada, el triticale, que cruzaron trigo con centeno, el amaranto, que al igual que la quinoa no son técnicamente cereales porque no vienen de una planta en espiga, pero se los considera cereales o pseudo cereales por su gran contenido en almidón. Es a partir de estos cereales que se hace la harina que se utiliza normalmente para hacer pan, galletas, bizcochos, tortas, pizzas, es decir, cualquier tipo de masa dulce o salada que encontrás por ahí. También se utilizan los cereales de desayuno y en las barritas de cereales. El segundo grupo son las harinas que provienen de tubérculos y de raíces, como por ejemplo la harina de mandioca, que viene de la yuca, el ñame, el camote, la papa, que lo que son vegetales amiláceos, es decir, vegetales que tienen almidón. Tanto del primer grupo, es decir, de los cereales, como del segundo grupo, es decir, de las raíces, se obtienen féculas o almidones que se usan siempre como espesantes. Es el caso de la maicena, que es el almidón de maíz, o el almidón de arroz, la fécula de papa, entre otros. Si bien no se catalogan como harina propiamente dichos, los pongo acá porque es un concentrado de almidón, es decir, se le extrae al cereal o a las raíces el ingrediente más diabetogénico y se lo vende en forma de un polvo finito y blanco para usar como espesante. El tercer grupo son las harinas de legumbres, es decir, las que se hacen a partir del garbanzo, de la lenteja, de las habas, las arvejas, también de la soja, solo que la soja, como tiene baja cantidad de almidón, se la termina clasificando como oleaginosa. El cuarto tipo son las harinas de frutos secos y semillas, es decir, la harina de coco, de almendras, nueces, avellanas, cayú y de semillas como la chía, el lino, la calabaza, el girasol, el sésamo, en fin. Así que en resumen tenemos 4 grandes grupos de harinas, de cereales, de raíces, de legumbres o de frutos secos y semillas. Ahora, ¿qué es lo que genera la suba de azúcar en sangre de estos productos? Lo que genera que nos suba el azúcar en sangre es el contenido de carbohidratos, que en estos casos está en forma de algo que se llama almidón. ¿Y qué es el almidón? El almidón son cadenas de glucosas. Así que, ¿qué pasa cuando comemos almidón? Durante la digestión se degradan en miles de moléculas de glucosa y pasan a la sangre. Por eso los almidones siempre levantan el azúcar en sangre. ¿Y cuánto es que va a elevarse la glucosa en sangre? Va a depender
del tipo de almidón. Y ahora, para poder explicarte bien cómo es que se da esto, tengo que contarte que los almidones se componen de amilosa y amilopectina. Y es la proporción entre amilosa y amilopectina lo que va a decirnos cuánto va a levantar la glucemia ese almidón. Cuanto mayor sea la proporción de amilopectina, más nos sube el azúcar en sangre. ¿Por qué pasa esto? Porque la amilopectina es muy fácil de digerir y de convertir en glucosa. Y la amilosa no es tan digestible, entonces mucha de la amilosa termina en el colon. En otras palabras, cuanto mayor sea la proporción de amilopectina, más alto es el índice glucémico y más sube el azúcar en sangre. Tanto los cereales como las raíces tienen una altísima cantidad de amilopectinas y poca amilosa. Como vemos en la figura, el porcentaje de amilopectina anda en el entorno del 80%. Vemos, por ejemplo, ahí la papa con 76%, el maíz y el trigo con un 75% de amilopectina, el arroz con 83%. Y lo peor de todo son las féculas y almidones. Por ejemplo, la maicena, que es el almidón de maíz, tiene 99% de amilopectina, es decir, va entera a la sangre como glucosa. Vamos al otro grupo, al caso de las legumbres, lentejas, garbanzos, habas. Tienen menor cantidad de amilopectina, entre un 35 y un 65, y mayor contenido de amilosa, que además es un tipo de amilopectina que se llama C, que es menos digerible. Seguramente conocerás el efecto típico de las legumbres, que es la hinchazón y los gases. Bueno, ese efecto se debe justamente a lo que llega al colon sin digerir. Entonces, teniendo en cuenta que los cereales y las raíces tienen alto contenido de amilopectina, ya nos va mostrando que levantan más el azúcar que las legumbres. Pero antes de que se me pongan contentos y se tiren de cabeza a la harina de legumbres, quiero explicarles algo bien importante. Mencioné antes al índice glucémico. El índice glucémico mide el efecto de los carbohidratos en el azúcar de la sangre. Cuanto más suba la glicemia luego de consumir un alimento, más alto va a ser ese índice glucémico. Pero hay un tema muy importante. El índice glucémico de un alimento con almidón depende fundamentalmente de 5 parámetros. El primero, que ya lo hablamos, es la relación entre la amilosa y la amilopectina. Si tiene mayor porcentaje de amilopectina, el almidón se va a transformar más en glucosa y sube más el índice glucémico. En el segundo caso, ¿qué es lo que incide en el índice glucémico del almidón? Es el calor y la hidratación. Si lo calentamos, levantamos el índice glucémico. Es lo que pasa con la zanahoria, por ejemplo, que cruda tiene un índice glucémico bajo de 20, pero si la hervimos, el índice glucémico pasa a 50. Por eso soy siempre tan insistente con que tengan cuidado con las sopas de verduras, porque si la verdura tiene almidón, como el zapallo, la papa, la zanahoria, el nabo, les va a subir la glucosa en sangre, que hay que elegir otros vegetales. El tercer punto es que los procesos industriales suben el índice glucémico. Por ejemplo, cuando se hace el puré de papa instantáneo, o los copos de maíz, o el pop, las palomitas de maíz, o el arroz inflado. El cuarto punto que incide en el índice glucémico es la maduración. Una banana verde tiene un índice menor que una banana madura. Y el último punto es el que tiene relación directa con el tema de este live, y es el tamaño de las partículas, que incide y mucho en el índice glucémico. Cuando nosotros trituramos un almidón y hacemos partículas más finas, esto facilita la digestión, lo hace más biodisponible y se absorbe con enorme facilidad. Por eso sube el índice glucémico. En pocas palabras, el arroz tiene altísimo índice glucémico, por eso no es apto para prediabéticos y diabéticos. Pero la harina de arroz tiene un índice glucémico aún más alto, porque es más fácil asimilarla.
Siempre que procese un producto es más fácil de absorber, es más fácil de exagerar el consumo también y además tiene menos poder saciante y uno acaba comiendo de más. Te voy a dar un ejemplo. Es muy diferente que me coma una naranja que me tome un jugo de naranja. La naranja, si bien me va a subir el azúcar, hay una parte que no la voy a absorber. Sin embargo, si me tomo un vaso de jugo de naranja, para empezar ya le pongo 4 o 5 naranjas. Y además lo que acabo tomándome es literalmente agua con azúcar y nada de fibra. Lo absorbo todo y mi azúcar va a ir al cielo de la misma manera que si me tomara un vaso de refresco. Además, claro está que es mucho más difícil que me coma 5 naranjas de una, pero en un jugo van a ir sin sombra de dudas. Entonces, vamos a resumir hasta ahora. A la hora de elegir una harina necesitamos ver si tiene o no tiene almidón y si ese almidón es con un porcentaje alto de amilopectina y qué tipo de amilopectina tiene. Vimos que los cereales y las raíces tienen muchísimo almidón y además ese almidón tiene un porcentaje alto de amilopectina. Es decir, ya los cereales y las raíces, antes de convertirlos en harina, son una pésima idea para prediabéticos y diabéticos, porque cuando los digieren están recibiendo miles de cadenas de moléculas de glucosa que se traducen en la elevación del azúcar en sangre o glucemia. Si encima los hacemos harina, el efecto es infinitamente peor, porque van a estar más biodisponibles aún. Y antes de seguir adelante con los otros grupos, voy a hablarte del gran mito de los cereales integrales, porque muchas personas tienen la creencia de que si comen cereales integrales, no solo están a salvo de niveles en azúcar en sangre alto, sino que creen que están haciendo algo maravilloso por su cuerpo. Y creen esto porque hay un gran marketing alrededor de estos productos. Además, hace un tiempo empezaron a haber unos artículos que salieron en diarios y revistas y blogs haciendo referencia a estudios que dicen que comer cereales integrales sería útil para prevenir, entre otros, la obesidad, las enfermedades cardíacas y la diabetes. Hasta incluso dicen que los hallazgos fueron un golpe para las dietas bajas en carbohidratos. Lo que nadie dice en esos artículos, posiblemente porque no leyeron las publicaciones científicas, es que estas conclusiones salen de comparar dietas con cereales integrales con dietas llenas de cereales altamente refinados. En ningún momento se las comparó con una dieta baja en carbohidratos. El segundo punto importantísimo es que las afirmaciones de que los cereales integrales son buenos para la salud se basan mayormente en estudios observacionales, no experimentales. ¿Qué significa esto? Que salen de encuestar a la gente acerca de la frecuencia con que comieron determinado alimento en un periodo de tiempo, cosa que es bastante inexacta. Me gustaría saber si alguien de acá se acuerda qué comió el lunes pasado, mucho menos el mes pasado. Por otra parte, no se puede saber si la asociación entre el consumo frecuente de cereales integrales y la buena salud no se debe en realidad a que las personas que eligen cereales integrales tienden a tener hábitos más saludables, beben menos alcohol, no fuman, hacen más ejercicio, comen más verduras, cocinan en casa, en fin. Ahora, cuando vamos a los ensayos controlados, aleatorios, experimentales, que son de mayor calidad que los observacionales, solo demuestran que comer un alimento menos procesado es mejor que comer uno altamente procesado. ¿Por qué? Porque solo se comparó comer cereales integrales versus comer cereales altamente procesados o una dieta estándar. Es comparar algo malo con algo menos malo. Igual sigue siendo malo. Es como si te dijera, fumar un cigarrillo con filtro es mejor que fumar un cigarrillo sin filtro. La verdad que ambas opciones son malas. También te dicen que los cereales integrales tienen vitaminas y tienen minerales. Y la realidad es que cualquiera de esas vitaminas y minerales las podés obtener de vegetales, frutos secos, palta, en fin, de cualquier otro alimento que no te suba el azúcar en sangre hasta el cielo.
Ya me habrán escuchado decir que comer una porción de pan blanco equivale a comer 7 cucharaditas de azúcar y que una porción de pan integral equivale a comer 6 cucharaditas de azúcar. ¿Es mejor? Sí. ¿Eso lo convierte en bueno? Para nada. Ahora volvamos a las harinas. Ya sabemos que tanto las harinas de cereales, sean ultraprocesadas o integrales, o las harinas de raíces o tubérculos, no son aptas para prediabéticos o diabéticos. ¿Qué pasa con el tercer grupo? El caso de las legumbres, como las lentejas, los garbanzos, por ejemplo. Son sin duda mejores que los cereales porque tienen menor cantidad de almidón biodisponible y por eso levantan menos el azúcar en sangre. Ahora, la cosa cambia cuando los transformamos en harina. ¿Por qué razón? Por aquello de que toda esa parte que no estaba biodisponible pasa a estar más biodisponible. Así que, si bien es una mejor opción, no es una opción saludable para prediabéticos y diabéticos tipo 2. Ahora vamos al cuarto grupo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las harinas de frutos secos y semillas? De nuevo, tenemos que fijarnos en el contenido de almidón. Aquellas que apenas tienen trazas son las mejores opciones. Y las que tienen mayor contenido, como las castañas de cayú, no son tan buena opción. Aquí voy a sugerirte que vayas a mirar un video que hice sobre los frutos secos y semillas, que voy a dejar el link, porque ahí dejé una tabla con las mejores opciones a la hora de elegir cuál de estos comer, donde detallo además el contenido de carbohidratos de cada una. En función de esta tabla es que vas a poder elegir las que más te gustan, tomando en cuenta aquellas que no vayan a hacerte daño. Al final de la charla, si nos da tiempo, voy a profundizar un poquito más en las ventajas de cada uno de estas. Por ahora quiero pasar a un tema de enorme importancia, que es el tema del gluten. No se necesita ser celíaco para tener problemas con el gluten. La cantidad de enfermedades asociadas con la intolerancia al gluten es impresionante. Afecta todos los sistemas del cuerpo, afecta el hígado, afecta la piel, afecta la tiroides, la sangre, el cerebro, la reproducción, las articulaciones, el intestino, o sea, afecta todo. Ahí en la figura 6 voy a intentar mostrarte algunas de las enfermedades que se relacionan con el gluten. Se relaciona con algunos tipos de cáncer, con enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, con el Hashimoto, con la artritis reumatoidea, con el lupus, se relaciona con la dermatitis herpetiforme, la pérdida de cabello, la depresión, la migraña, el cansancio crónico, la fibromialgia, la anemia, la osteoporosis y muchas más. Lo peor de todo es que aunque intentemos evitar el gluten, es decir, el trigo, el centeno, la cebada y la avena, si seguimos consumiendo productos procesados, los vamos a estar consumiendo igual, porque se usa como aglutinante, como estabilizante y porque da textura. Así que está presente en helados, en mayonesa, en café instantáneo, en carnes, en conservas, en quesos, en excipientes de medicamentos, en millones de productos. Y ahora, ¿por qué es tan dañino comer harinas y productos con gluten? Es decir, ¿por qué es tan dañino comer trigo, centeno, cebada o avena? Porque tienen proteínas, gliadinas y aglutininas, porque tienen fitatos y por la bendita amilopectina A. ¿Y por qué son malos todos estos elementos? La gliadina produce algo que se llaman péptidos opioides, que tienen todo tipo de efectos mentales. Van desde la niebla mental, la depresión, el Alzheimer, el autismo, hasta la estimulación del apetito y la adicción y la compulsión por los carbohidratos. La proteína gliadina inicia un proceso de mayor permeabilidad intestinal, es decir, el intestino empieza a tener microagujeros que permiten el pasaje de comida no digerida, de toxinas, de microorganismos como bacterias, parásitos, hongos y provocan una gran inflamación vinculada a procesos de
distensión abdominal, de fibromialgia, de prediabetes, de diabetes tipo 2, de enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, Hashimoto, psoriasis, entre 200 afecciones más. Es impresionante el listado enorme que hay de afecciones. ¿Qué otra cosa produce? Produce problemas de digestión y cambios en la flora intestinal. ¿Por qué? Porque la aglutinina del germen de trigo es una potente toxina intestinal que bloquea la función pancreática y de la vesícula biliar. Después tenemos a los fitatos que bloquean la absorción de la mayoría de los minerales, especialmente del hierro, del zinc, del calcio y del magnesio. Y para darte un ejemplo, la deficiencia del zinc deteriora la inmunidad y además puede provocar erupciones cutáneas. La deficiencia de magnesio contribuye con la presión arterial alta, con tener calambres musculares, con la osteoporosis, con trastornos en el ritmo cardíaco. La deficiencia de hierro nos lleva a la anemia. En fin, después, ¿qué tenemos? Tenemos que interfieren con nuestras hormonas. ¿Por qué? Por ser potente disruptor endocrino, con estrecha relación con la disfunción tiroidea, especialmente con el hipotiroidismo de Hashimoto, que es el autoinmune. Fomenta también el síndrome de ovarios poliquísticos, la diabetes 2, la hipertensión, el aumento de testosterona en la mujer y la baja de testosterona en el hombre, la infertilidad, bloquea la acción del cortisol y un montón de cosas más. ¿Qué más tienen? Tienen amilopectina A, que sube el azúcar mucho más que el azúcar de mesa. Entonces promueve la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la obesidad, el hígado graso, la enfermedad cardiovascular y el resto de las enfermedades metabólicas que ya sabemos que son las asociadas a una alta glucemia en el cuerpo. ¿Qué más se relacionan? Se relacionan con el asma, con las erupciones cutáneas, con problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque tienen todo un tipo de alergeno, inhibidores de tripsina, tioreductasas, inhibidores de la alfa-amilasa y gliadinas gamma. La lista es interminable, pero voy a parar por acá. Solo quería que tuvieras una idea de por qué consumir gluten es una muy mala idea, aunque no seamos celíacos. Recomiendo encarecidamente que eviten el gluten. Y ahora tenemos que prestar atención para no cometer un grave error que cometen las personas que deciden evitar al gluten. ¿Qué es lo que hacen cuando quieren evitar al gluten? Pasan a comer lo que yo llamo basura sin gluten. Todo tipo de cereal procesado sin gluten. Las góndolas están llenas, tienen bruto marketing. Son harinas generalmente ultraprocesadas, como la harina de arroz, de maíz, entre otras. Utilizan féculas y almidones de rápida absorción, como el almidón de tapioca, el almidón de arroz, el de maíz. Utilizan gomas varias, en fin. Como ya vimos en la primera parte de este encuentro, son altísimos en almidón y van a subir el azúcar en sangre y la insulina más que cualquier otro alimento. ¿Qué va a pasar con esto? Te van a llevar a la obesidad, especialmente a la más problemática, que es la obesidad abdominal, la panza, que es la que trae los problemas metabólicos. Lleva a la glicación, es decir, al envejecimiento acelerado, llevan a la resistencia a la insulina, a la prediabetes, a la diabetes tipo 2, a la enfermedad cardíaca, al aumento de triglicéridos, a un mayor riesgo cardiovascular y de cáncer, a la demencia, entre muchas otras cosas. El intercambio de trigo y cereales con gluten por alimentos procesados sin gluten es una muy mala idea con consecuencias nefastas para la salud. Yo siempre insisto a mis consultantes y en mi programa que jamás compren productos para celíaco. Siempre tienen estas harinas, almidones y gomas y además son carísimas. Claro que te las quieren vender como productos llenos de vitaminas y es una gran mentira,
porque si nos vamos a fijar en los paquetes, lo común es que hayan sido fortificados con vitaminas sintéticas. Quiero que tengas claro, basura sin gluten sigue siendo basura. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar el gluten y no acabar diabéticos gracias a una mala sustitución? Bueno, evitar cereales y alimentos con almidón. Para el caso del live de hoy, que hablamos específicamente de harinas, esto significa elegir el cuarto grupo de harinas, es decir, aquellas hechas a partir de frutos secos y de semillas. Unimos dos ventajas, no tienen gluten y tienen trazas de almidón. Antes de terminar, me gustaría darles algunos tips a la hora de elegirlas y de usarlas. Primer punto, no compren harinas de frutos secos y de semillas ya molidas, ya preparadas, porque por un lado salen carísimas y por otro lado tienen un alto contenido graso. Se ponen rancias con mucha facilidad y no sabemos cuánto hace que están en la góndola. Yo lo que hago es directamente comprar los frutos secos y triturarlos en el procesador de alimentos. Elijo siempre los que tienen menos cantidad de almidón, los que tienen apenas trazas de almidón y baja cantidad de carbohidratos, como son las nueces pecan, las almendras, la harina de coco, que es así la compro hecha, en fin, por ejemplo. De nuevo acá te recuerdo que voy a dejar el link abajo de donde fue que recomendé cuáles son los mejores frutos secos y semillas. En el caso de las semillas, como el lino, la chía, el girasol, la calabaza, en fin, el sésamo, yo elijo molerlas en el molinillo de café, que me resulta más fácil y como que quedan mejor que en una procesadora. Lo siguiente, no moler cantidades enormes de una vez. Yo siempre muelo lo que necesito en el momento o para 2 veces, justamente para que los aceites no se estropeen. Y si me llega a sobrar algo, lo meto en la heladera. Ahora, siempre hay que recordar que es preferible comer los alimentos sin procesar que procesados. No es para atiborrarnos de galletitas y de panes de frutos secos y semillas, porque al cocinarlos perdemos propiedades. Hay que usarlos para no sentir la falta de la masa y del pan. De todos estos que mencioné, las más fáciles de usar y los más neutros son las almendras y las semillas de girasol. La sustitución, por ejemplo, en las recetas del huevo y del aglutinante, que se la dan las semillas de lino y las semillas de chía, porque cuando las ponemos en remojo generan una especie de gel que es lo que termina haciendo el engrudo, digamos. ¿Qué más? Bueno, respecto a la harina de coco. La harina de coco, para los que no les gusta el coco, la buena noticia es que no tiene gusto a coco. Pero tiene un tema. Produce un producto excepcionalmente denso e higroscópico que absorbe mucha agua. Por lo tanto, lo ideal es usarlo como harina secundaria para dar un toque de sabor y de textura a una harina primaria, como una harina de almendras o de nueces, por ejemplo. Yo por lo general uso de 8 a 12 partes de harina de almendras o de nueces por una parte de harina de coco. Por ejemplo, 2 tazas y media de harina de almendras y 1/4 taza de harina de coco. Hay muchas recetas en Google que utilizan la harina de coco con toneladas de huevo. Yo no uso huevo y me anda bien, pero en este tipo de proporción. Después, respecto a otras semillas que tienen un gusto más fuerte, como las de sésamo y las de calabaza, yo tampoco las uso como harina principal porque a mi gusto tienen un sabor muy fuerte. Hay quien les gusta igual. Yo prefiero darles como un toque e ir probando. La otra recomendación para prediabéticos y diabéticos tipo 2 es que sé que todo el mundo quiere empezar a sustituir las cookies, las galletitas y todo tipo de tortita salada, dulce, por algo apto para diabéticos con estas harinas. La realidad es que si queremos que sea realmente apto para diabético, nada queda realmente bien con endulzantes. Cuando me refiero a que sea verdaderamente un producto para diabético, significa que no se le
puede colocar ni dátiles, ni pasas, ni miel, ni jarabe de ágave, ni azúcar morena, ni azúcar de coco, ni néctar de coco, ni nada por el estilo, porque no son aptos para prediabéticos ni diabéticos. Como lo más aceptable para usar es la stevia y el eritritol o algo de xilitol o xilitol, que no se consiguen acá con facilidad, sí la stevia pero los otros no, y hay que lograr un punto en que no quede todo amargo. De repente hay gente que le queda bárbara. Yo no tuve demasiado éxito y siempre me frustro cuando intento hacerlas, y las preparaciones saladas realmente quedan estupendas. Y además, mi sugerencia siempre para prediabéticos y diabéticos tipo 2 es tratar de desacostumbrarse del sabor dulce. Así que, bueno, ese es otro tip. Bueno, por acá creo que vamos llegando al final. Creo que ya dije todo lo que tenía para decir. Si tienen alguna pregunta, pónganme ahora en el chat. Me voy a fijar, me voy a poner los lentes. Ah, sí, me acuerdo de algo. En mi feed hay una receta muy fácil de hacer para diabéticos y prediabéticos, es una receta de pizza. La voy a postear de nuevo para que esté a mano, porque los va a orientar en algo bien sencillo de hacer y rápido que ya se puede hacer hoy mismo. Más adelante voy a ir posteando otras recetas. Bueno, vamos entonces llegando al final. Es todo por hoy. Espero que les haya resultado útil todo esto de las harinas con y sin gluten. Y si después tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y bueno, nos vemos la semana que viene.